Bueno, en esta ocasión veremos cómo hacer uso de la simetría para simplificar el dominio de simulación y hacer un uso más eficiente de los recursos computacionales. Entonces, el hacer uso de una condición de simetría significa trabajar con una porción menor al dominio inicial propuesto por el problema, y esto se puede llevar a cabo solamente si existe una simetría, como pueden ver en este caso de esta placa atención, si hay una simetría respecto a un plano, o bueno, en este caso en este eje, porque es en 2D, de la forma de mi dominio y las condiciones de contorno, tanto la carga como mi apoyo. En este caso tenemos dos ejes de simetría, como pueden ver acá, por lo tanto yo puedo trabajar con un cuarto de mi dominio, y esto pues me va a simplificar bastante o me va a disminuir el costo de cómputo de esta simulación bastante. Esta simetría también se puede llevar a cabo respecto a un eje de revolución, como es el caso de este anillo que tiene una presión en su lado interno, donde hay una simetría respecto al eje Z. Noten que yo puedo trabajar tanto como con un cuarto de mi dominio, como una sección menor, y mediante este eje de revolución hacer una simetría. Esto se extiende para casos 3D a planos y ejes. Puedo tener un plano de simetría o un eje de simetría, y pues lo ideal es identificar cuándo podemos usar esta condición de simetría para simplificar nuestro análisis. Y al momento de llevar a cabo o de aplicar esta condición de simetría en nuestro dominio, lo más importante que debemos tener en cuenta es esto, y es que la componente del vector de desplazamiento perpendicular al plano de simetría, o digamos en este caso en este eje, debe ser 0. Es decir, si yo tengo una simetría respecto a este eje, el eje X, la condición de contorno que debo colocar en ese eje debe ser en un desplazamiento vertical, es decir, un desplazamiento en Y en este caso igual a 0, y como hay una condición de simetría también en el eje Y, debo colocar una condición o un desplazamiento en el eje X, en la dirección vertical, igual a 0, es decir, patines en la dirección de la simetría, como se puede ver acá. También en el caso de vectores de rotación, para elementos que tengan grados de libertad de rotación, se debe colocar este desplazamiento o esta rotación en 0 en los vectores que son paralelos al plano de rotación. Bueno, ahora haremos este ejercicio donde nos dicen que esta pieza está sometida a una rotación de 20.000 RPM. Nos dan las propiedades del material, que es un acero de 200 gigapascales de módulo elástico, módulo de Poisson de 0.3, esfuerzo de excedencia de 250 megapascales, densidad de 7.850 kilogramos sobre metro cúbico, y pues básicamente nos piden que hagamos un análisis de esfuerzos y el factor de seguridad, en este caso esfuerzos de von Mises y el factor de seguridad para un material dúctil. Entonces, pues lo primero que podemos notar es que existe una simetría respecto al eje Y y el eje X, y bueno, haremos uso de una condición de simetría para trabajar con un cuarto aquí del dominio, y básicamente examinaremos los efectos de la aceleración normal debido a esta velocidad de rotación constante. Bueno, en primer lugar, guardamos nuestro lienzo de trabajo y usaremos el módulo de estático estructural, donde definiremos en la librería un nuevo material, que es el del problema, un acero, que va a tener un comportamiento isotrópico como en los problemas anteriores. Va a tener un módulo elástico o módulo de Young de 200 gigapascales, módulo de Poisson de 0.3. Vamos a añadir también para este material la densidad como physical property, que es 7.850 kilogramos sobre metro cúbico, y el esfuerzo de fluencia en strength, tensile yield strength,
250 megapascales. Bueno, ahora para nuestra geometría usaremos también el Design Modeler como en sesiones anteriores. Vamos a hacer el sketch. Acuérdense siempre usar las unidades desde un comienzo en las que van a trabajar para evitar problemas de escala. Colocar el plano de trabajo y haré un sketch de este plano. Acuérdense, un cuarto de la geometría, y posteriormente lo acotaré como se indica en el plano. Para los filetes usaremos la herramienta Modify de Fillet y seleccionaremos las aristas que tienen los radios y los acotaremos con un acote de radio que será de 0.5 milímetros. Verificamos que estén las cotas como en el problema y una vez hemos verificado, vamos a Modeling, Concept, Surface from Sketches, seleccionamos cualquier parte de nuestro sketch y le damos en Generate y ya tenemos nuestra superficie. Miren que es importante la orientación que le he dado a esta pieza, porque ANSYS para simulaciones axisimétricas siempre va a tomar el eje Y como eje de simetría. Bueno, ahora en el Mechanical procederemos a colocar algunas de las propiedades de nuestra simulación y contornos. En Geometry, en Surface Body, bueno, primero definiremos el tipo de simulación, que va a ser 2D. Aquí el comportamiento axisimétrico, como les comentaba, ANSYS tomará el eje Y como un eje de revolución para esta pieza. Y en material, el acero que hemos definido. Posteriormente, en malla, vamos a definir unos métodos de enmallado. En primer lugar, definiremos un método para que en este sólido, que seleccionamos todo el cuerpo, en Geometry, seleccionaremos un método el cual nos coloque predominantemente cuadriláteros, ¿cierto? Porque son mejores aproximando, y en el orden del elemento usaremos cuadrático, por la misma razón. Eventualmente se usarán triángulos para completar la malla, pero pues será una malla predominantemente de cuadriláteros. Vamos a insertar un método de enmallado por tamaño también. En este caso seleccionaremos las aristas y usaremos un tamaño de elemento de 1 milímetro en esas aristas. Insertaremos otro método enmallado para los radios, de tal forma que tengamos una malla más fina en los filetes.
Como les comentaba, estos son concentradores de esfuerzos, por lo cual nos interesa una malla muy fina en esas secciones. Entonces seleccionaré ambas aristas con control, recuerden, para seleccionar varias, y un tamaño elemento de 0.2 milímetros, o sea 0.302 metros. Vamos a darle Generate. Y esta será la malla inicial de nuestra simulación. Vamos ahora a establecer las condiciones de contorno en Static Structural, Insert. Vamos a definir como Frictionless Support toda esta arista inferior, que va a ser lo mismo que colocar una condición de desplazamiento o un vector de desplazamiento en y igual a 0. Es decir, esto se puede mover, se puede deslizar en el eje X, pero no puede moverse en el eje Y, ¿cierto? Como es la condición de simetría que les comentaba al comienzo. Adicionalmente, insertaremos una velocidad rotacional o velocidad angular. La definiremos por componentes y colocaremos las 20.000 RPM. Si tienen otras unidades, recuerden ir a Home, Units, ahí pueden cambiar las unidades. Y finalmente solicitaremos algunas soluciones a ANSYS, la deformación total, el esfuerzo equivalente de von Mises, el factor de seguridad, y finalmente insertaremos un criterio de convergencia para la malla, para el esfuerzo equivalente, con un cambio del 1%, y bueno, también deberemos definir el máximo de iteraciones en Solution. Definiremos en este caso 5 loops de refinamiento para mejorar un poco la malla. Vamos a Solve. Y ya podemos ver nuestros resultados, en este caso es la deformación total. Vamos a ver la animación, podemos ver cómo se tiene a expandir la pieza. Podemos explorar cuáles son los puntos máximos y mínimos de deformación, ahí pueden verlos. Con las herramientas de sonda también pueden explorar algún valor puntual. Los esfuerzos de von Mises también. Podemos ver que efectivamente el esfuerzo máximo está en un concentrador de esfuerzos. Y el factor de seguridad pues usualmente va a ser inverso con estos dos valores máximos y mínimos que acabamos de ver. El mínimo pues en este lugar donde estaba el esfuerzo mayor, el máximo por acá, y tenemos un factor de seguridad de 1.79. Algo que vale la pena mencionar es, miren que el eje de rotación lo he definido yo acá en el módulo de velocidad angular. Yo he especificado, o yo podría especificar aquí cualquier número a lo largo del eje Y y no me va a cambiar, ¿cierto? Porque pues es todo ese eje de simetría. Sin embargo, si ustedes les cambia la posición en X, asegúrense de que esté en 0 aquí en X o en Z, si es el caso. Podemos ver aquí en el análisis de convergencia como en la tercera iteración ya tuvo un cambio menor al 1%, en este caso el 0.47, y terminamos con una malla de 1332 elementos y 4197 nodos. Adicionalmente, quiero que vean una cosa. En Solution, aquí en Views, ustedes pueden ver la hoja de trabajo de la simulación, y acá veremos el material, en Material and Element Type Information. Podemos ver el tipo de elementos que se usaron en la simulación. En este caso usamos elementos Plane 183 y Quad 8. Si nosotros vamos a la ayuda de ANSYS,
buscamos vamos al buscador de Windows, colocamos ANSYS Help, nos va a llevar a una pestaña de la ayuda de ANSYS, donde podemos explorar si queremos conocer más acerca del tipo de formulación, el tipo de elemento que estamos usando, en este caso, por ejemplo, Plane 183. Bueno, acá podemos ver en la documentación las coincidencias de búsqueda con el Plane 183. Veamos cómo la referencia del elemento, bueno, nos dice que es un elemento 2D de 8 nodos, es decir, cuadrático, o 6 nodos, si es un triángulo. Como pueden ver, la formulación la hacen para un cuadrilátero que eventualmente puede colapsar en un triángulo de segundo orden. Aquí tenemos mucha información acerca de los grados de libertad, las propiedades del material y eventualmente funciones asociadas a este elemento ya desde el punto de vista de la programación, que ya pues veremos un poco más en detalle más adelante.